Muy bien. Ustedes tienen que tener mucho ánimo, porque ustedes durmieron hasta tarde, almorzaron rico, vienen después de un descanso. Yo a los de la mañana incluso los dejo dormir un ratito. Les digo 5 minutos para que descansen. Pero ustedes ya con las 5 de la tarde, ¿verdad? Ya tienen que estar muy bien. Pongan atención a lo que hemos estado hablando para llegar donde vamos a ir. Hemos estado hablando, y quiero que usted tenga esta mente, porque todos nosotros necesitamos tener una mente discipular, una mente de discípulo, un corazón dispuesto para aprender. Todos nosotros los que estamos acá tenemos que aprender la importancia de la formación, de cómo a veces sin darnos cuenta nos deformamos, que sin darnos cuenta hay cosas distorsionadas en nuestra mente. La tarea que tenía el Señor por delante en la vida de los discípulos era muy grande, porque ellos estaban deformados completamente. La religión deforme, la política deforme, su vida deforme. Ellos no estaban pensando en ser predicadores, nada de eso, menos morir algún día por la causa de Cristo. Por lo tanto, la tarea era muy grande. Y el Señor toma estos 12 hombres y los comienza a transformar progresivamente. Una de las cosas que en algún momento de estos pasajes hemos hablado es que ellos, al ver la obra poderosa del Señor, porque el Señor siempre manifestó su gloria y su poder, ¿verdad que sí? Siempre manifestó su gloria y su poder. Me refiero sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando los peces, los panes, caminando sobre las aguas, todas esas cosas que son una gran manifestación de su poder, ¿verdad? En eso, pero en cuanto a la formación, no fue una transformación, fue un proceso formativo. Uno pudiera esperar que, por ejemplo, ahora, yo dijera: hermano, vamos a orar para que de hoy en adelante usted sea transformado en su mente y ya piense de otra forma. Y yo pudiera orar así y pasar todos adelante, y ese no es el modelo. Hay cosas en la vida que han sido transformadas. Pasamos de muerte a vida, pero muchas de las cosas en la vida del creyente son formación. En esa formación es sometimiento de nuestra voluntad, el conocimiento de la voluntad de Dios y el sometimiento de mi voluntad a la voluntad del Dios. Si eso no sucede, hermano, hay cosas que no van a cambiar. A veces, míreme por favor, uno quisiera amar todo lo bueno, pero el apóstol Pablo dice esto: lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. A eso se refiere con someter voluntad. El hecho que a veces usted no va a querer hacer algo, pero usted ya no está pensando. Este concepto me lo dijo hace un par de semanas una persona, y me dijo: pastor, pero Dios quiere que sea feliz. Yo le dije: en la Biblia no está especificado eso así, pero nuestra felicidad no puede estar por sobre su voluntad. O sea, no es que Dios busque mi comodidad o mi felicidad así como pensado en eso. Porque hay cosas que te pueden otorgar ciertos grados de felicidad, pero pueden ir en contra de su voluntad, y a eso aún se le llama pecado. Entonces no se trata de que Dios esté como desesperado para que yo sea feliz, como a veces nosotros como papás nos desesperamos para que nuestro hijo tenga un rato. Pero uno no va a exponer a nuestro hijo a lo malo para que sea un ratito feliz. No sé si me explico. O sea, por darle un ratito de felicidad a mi hijo, bueno, total, eso no importa lo que le pase, no lo voy a exponer. Entonces, Dios está pensando en nuestro gozo, porque Él nos dio gozo. Y el gozo es un estado de paz superior, lleno de esperanza, que es más allá de la alegría pasajera. Por supuesto que cuando encontramos deleite en Él, y llegará el día, hermano, en que la Biblia promete esto, y usted lo tiene que recibir, que llegará el día en que ya no habrá más llanto y no habrá más dolor. Y ahí ese es otro rollo. Ahí sí estaremos para siempre con el Señor, gozándonos eternamente. Pero el apóstol Pablo define que en la vida vamos a sufrir. Es más, se lo dice a Timoteo, no le dice: tú, hijo mío, sé feliz.
y pasa la happy. ¿Entienden happy? Que vengo de Estados Unidos, usted sabe. Sea feliz. Sino que lo que le dice es: hijo mío, sufre penalidades. Santo Dios, es un llamado a ese sufrimiento, pero a un sufrimiento que el final de ese negarse a sí mismo será un gozo tan glorioso. O sea, puede ser que por un momento podamos sufrir, porque a veces al negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, eso no es fácil, pero es lo más seguro y finalmente traerá el gozo más grande. Si ustedes piensan en los discípulos, en todos los discípulos del Señor, exceptuando por supuesto Judas, de los discípulos del Señor, incluso el apóstol Pablo, ellos hicieron cosas que fueron para sus cuerpos y su vida dolorosas, donde tuvieron que enfrentar golpes, martirios, rechazos. Pero les aseguro que si ustedes al final, cuando están prácticamente crucificando también a Pedro, o están decapitando, o están esparciendo los pedazos de un cuerpo de un discípulo, o el Juan aislado en una isla, si ustedes le preguntan a ellos, si volviendo atrás el tiempo, ellos seguirían al Señor, yo les quiero asegurar delante del Señor que sin dudarlo, ellos dirían que sí. Se lo vuelvo a decir. Que si ustedes le preguntaran a Esteban, mientras lo están apedreando, si tomaría una alternativa para poder no tomar esa muerte tan dolorosa, injusta, pero sin conocer al Señor, le aseguro que le diría que no. Le diría: estoy dispuesto a morir, porque el gozo más grande de un hijo de Dios es cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y aquellos que amamos a Dios no solamente queremos vivir para Él, sino también dispuestos a morir por Él. Una persona que ama al Señor puede en algún momento tener un tiempo de sufrimiento, pero eso no se compara al gozo de hacer la voluntad del Señor. Eso al final trae una paz tan grande, y el Espíritu Santo por lo demás te fortalece cuando estás. Eso le pasó al Señor. Mire, el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní y estaba sufriendo en un momento, pero dice que el Padre envió ángeles para confortarle, y a pesar del sufrimiento recibió el consuelo del Padre, la presencia del Padre en un huerto donde no solamente estaba sufriendo nuestro Señor, sino el Padre viendo todo ese sufrir y doliéndose en su corazón. Entonces, pero nada de eso se puede cambiar en sí. Hacer la voluntad de Dios, por eso uno puede decir: pastor, esto es complicado, pero no se compara. El gozo que se tiene por hacer la voluntad de Dios es más grande que el sufrimiento que se tiene por no hacerla. El no hacer la voluntad de Dios hará que vivamos vidas fracasadas, rotundos fracasos, dolores, desvíos, tristezas, amarguras y daño colateral. Mucha gente será dañada, pero cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, es seguro. Tendremos respaldo divino, tendremos el favor de Dios, tenemos la gracia de Dios con nosotros. Así que en ese sentido, mis queridos hermanos, los discípulos del Señor tenían que ser formados. Y es algo que a veces nosotros no le damos mucha importancia. De hecho, nosotros, por ejemplo, no nos cuesta mucho venir a un culto en general, pero sí nos cuesta ser formados. Como que no queremos someternos al proceso de formación, porque eso requiere esfuerzo. Y a veces no queremos esforzarnos, a veces no tenemos interés. Entonces uno tiene que también, están acá todavía, ¿verdad? Me siento medio intimidado, ¿no? Es como uno tendrá que evaluar su vida, porque la evaluación a veces es dolorosa, porque cuando uno se evalúa se da cuenta de todos los errores, las cosas que ha hecho mal, las cosas que tiene que cambiar, y a veces como que no tenemos el deseo de cambiar las cosas que están mal en nosotros. Como que es como vernos a un espejo y decir: todo esto está mal, todo esto está mal, y además ser consciente de todo el daño que hemos provocado y todas las cosas en las que no hemos equivocado y dañado a otros. Eso es doloroso, pero también es necesario para poder comenzar un proceso transformador y decir: yo me equivoqué, pero lo dice Juan: si alguno ha pecado, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Pero dice: si hemos pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, y en Cristo, mire, siempre podremos volver a comenzar. En Cristo usted siempre podrá
volver a comenzar. Así que en ese sentido, este proceso formativo es necesario, porque a veces usted puede llevar años en la iglesia, pero no necesariamente haber sido formado en la palabra del Señor. Y para eso se requiere someter la voluntad. Dicho eso, entonces hemos estado hablando acerca de la deformación en la vida de los discípulos y cómo el Señor los lleva a diferentes escenarios para que ellos sean formados. Porque la transformación en relación a los pensamientos viene por la formación, el poder establecer nuevos patrones pensantes, el ver la gloria del Señor, el entender ciertas cosas que antes no entendía. Como lo dije al principio, bien pudiera ser que el Señor le diga, llame a 12 discípulos, digo, levanten sus manos, ahora se han transformado y ellos como robots, pero no son robots. Son personas que están viendo algo y que a través de la obra de Cristo su vida está siendo transformada por causa del conocimiento y el sometimiento de su voluntad. Ahora, hemos hablado durante la mañana algunos conceptos, por ejemplo, del entendimiento, que no voy a entrar porque ya lo prediqué mucho. Hablamos también acerca de la prioridad en mi vida, el Señor como una prioridad en mi vida. Luego hablamos acerca de y aquí voy a meterme los próximos puntos porque solamente tocamos 2 puntitos y son 10. Entonces quiero hablar los próximos ahora. Voy a hacer rapidito para que no se asusten. Tranquilos. Pero mire, cuando Dios habla, usted sabe que Dios habla, ¿verdad? Lo que sí es importante es aprender a distinguir la voz de Dios, porque uno puede confundir la voz de Dios. De hecho, Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí. Y hay gente que confunde la voz de Elí con la voz de Dios. Entonces uno tendrá que definir con claridad la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, así lo dice Hebreo, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras, habla por medio de sueños, ¿cierto? Pero no todos los sueños. Habla también por medio de los profetas, pero no por todos los profetas. Dios habla también por medio de su palabra, pero no por todas las palabras. O sea, usted no puede decir solamente siempre Dios me habló, y a veces la persona no le apuntó a nada de lo que la palabra del Señor, sino que la malinterpretó, por ejemplo. Dios habla por medio de su creación. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso Dios le ha dado ahora la capacidad al hombre de ver más cielo, para que los cielos cuenten más. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, la creación habla del Creador. Entonces, tenemos la voz de Dios esparcida. Dios siempre está hablando. Dios nos habla el Espíritu, nos da testimonio por el Espíritu Santo. Siempre Dios está hablando. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a distinguir la voz de Dios. Dígame. Ahora, cuando Dios habla para dar a conocer su voluntad, para darnos dirección, para manifestar su amor y también su poder. A esto le llamamos el decir de Dios. El decir de Dios. Las cosas fueron creadas por el decir de Dios. Fueron ordenadas por el decir de Dios. O sea, Dios hablando. Y todo, mire que cuando Dios habla, todo responde, menos nosotros. Es impresionante. Usted lo va a ver, por ejemplo, en la historia de Jonás. Todo obedece a Dios, menos Jonás. Es impresionante. La tormenta le obedece, el pez le obedece, los marineros, todos obedecen, hasta Nínive obedece. Y Jonás no obedece. Una cosa impresionante. El que más debiese obedecer es el menos que obedecía. Y los que no deberían obedecer, todos obedecen. ¿Les suena conocido eso? A todos nos pasa eso, como que por eso el apóstol Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, finalmente la formación es un dolor intenso. Si no está sintiendo un dolor intenso, tal vez porque no está siendo formado, porque ser formado duele. Y es más, el formar a nuestros hijos también nos duele. O sea, es un dolor que a veces te provoca la formación de los hijos también. Por lo tanto, el ser formado hace una demanda sobre el esfuerzo de la persona. Pero, justamente, mire lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envía. Eso, hermanos, es tremendo. O sea, el Señor está diciendo, así como el cielo está soltando la lluvia y la nieve, el cielo suelta, y eso dice que no vuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que come, pan al que semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra. Mire todo el proceso, lo que el Señor nos está explicando, y nos dice luego, así será mi palabra. Como una lluvia que nadie la puede detener, como una nieve que nadie puede detener. O sea, usted puede arrancar, pero la lluvia lo va a alcanzar. Usted puede ponerse un paraguas, pero quedará todo mojado de toda forma. Cuando la lluvia es intensa, el Señor dice, así será mi palabra, no podrá ser detenida. Mi palabra alcanzará lo que tenga que alcanzar y hará lo que tenga que hacer. Será como nieve, será como lluvia, será imparable. Yo no sé si hay alguien acá, pero la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer, toca lo que tenga que tocar, llega hasta donde debe llegar. O sea, es una fuente inagotable. La lluvia parece tan pequeña, ¿verdad? Que usted a veces la mira y dice un par de gotitas, pero yo no sé si ha estado, pero yo he estado en lugares donde esa lluvia, santo Dios, de una gotita inofensiva se transforma en un diluvio. Y luego eso se transforma en río, porque gota tras gota, llegando en diferentes lugares, eso comienza a llenar las calles de agua y comienza todo a inundarse. Y uno dice, ¿de dónde sale tanta agua? Y el Señor dice, así será mi palabra. Lo que para ti es una gota se va a transformar en un río que va a regar toda la tierra, un río que va a remover todas las cosas. Y mire lo que dice: no volverá a mí vacía. O sea, cuando Dios suelta una palabra, hermanos, ¿sabe lo que hace? La palabra sale de los labios del Señor y mire, y hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. O sea, la palabra del Señor contiene la esencia del Señor, y el Señor no suelta una palabra por soltar, no habla por hablar, no dice por decir. O sea, el Señor, la palabra que suelta viene a tener cumplimiento. La suelta, y ya una vez que la suelta, ya no puede regresar sin hacer el trabajo para lo cual salió. Salió, y Él dice, no volverá vacía, sino que hará. La palabra hace lo que Dios quiere que la palabra haga. Note esto, por favor. O sea, cuando la palabra del Señor es soltada, ya nada ni nadie la puede detener. Por eso cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted que si el Señor le está diciendo, o usted cree que es una sugerencia o le está preguntando a cuántos creen que vamos a pasar? No, el Señor dice, pasemos al otro lado. Salió la palabra de su boca y ya nadie la puede detener. Ellos pueden llorar, pueden reclamar, el barco se puede partir, pero la palabra ya salió y van a terminar al otro lado. Como sea, van a terminar al otro lado, porque una vez la palabra sale, la palabra jamás volverá al Señor vacía, sino cumplirá para lo cual fue enviada y será prosperada. Ahora noten esto, por favor. Esta palabra no retrocede, solo avanza. Por eso cuando el Señor imagínense, yo no sé si usted ha visto esta frase, la ha escuchado, la ha leído. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a aquel carcelero, le dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa.
Mire, no importa lo que suceda, hay una palabra que ya fue soltada. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: avancen, porque los voy a meter a una tierra que fluye leche y miel, no importa con el desierto que se encuentren, no importa el tiempo que pasen, no importa las condiciones que enfrenten, es que ellos van a llegar al otro lado. El problema es que los israelitas comenzaron a ver el desierto y a pensar en Egipto antes de considerar el peso de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegaron le dijeron: este desierto es muy grande, este desierto es muy seco, ese mar es inmenso. Pero la palabra del Señor no es una sugerencia, es una verdad revelada. Dios habló y las cosas se tienen que mover de acuerdo a lo que Dios dijo. Por eso, cuando Dios habla en Apocalipsis que hay un coro angelical y todo lo demás, mire, no importa el diablo que se levante, no importa lo que tengamos que enfrentar, no importa lo que tengamos que atravesar, el final ya fue escrito. Y usted y yo vamos a terminar donde Dios dijo que vamos a terminar. Así que si estamos ahora mismo en medio del desierto, tranquilo, que para donde vamos a llegar. O sea, ¿vamos a estar medios complicados en algún momento? Claro que sí, pero vamos a llegar donde Dios prometió que íbamos a llegar. El Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que para donde vamos es para donde está nuestro Señor. Donde hay un mar de cristal, donde hay una ciudad hermosa, estaremos por siempre con nuestro Señor. Donde el sol pierde toda luz porque brilla nuestro Señor Jesucristo. Donde no hay lágrimas, no hay dolor, no hay maldad. Donde está la presencia de Dios y las faldas del Señor llenan todo ese lugar. Donde los ángeles adoran, donde el cielo retumba, donde las estrellas tienen nombre. Vamos a la presencia de Dios. No importa lo que pase en esta tierra, terminaremos donde Dios lo ha establecido. Estaremos adorando eternamente al Señor. Alguien diga gloria a Dios. Entonces uno cuando recibe, por eso uno tiene que ver la palabra del Señor no como una sugerencia para su vida, sino como una verdad revelada. Eso es la palabra del Señor. Él dice: donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy ya. Él está, porque es una verdad. No es que hay pastores que yo no lo siento, es que como va a tocar el que no me gusta que toque, va a tocar. No es eso. El Señor está porque lo prometió, está. Él quiso que usted y yo supiéramos que Él está cuando nos reunimos. Y eso es independiente si el músico no sabe la nota, es independiente si el predicador no sabe leer, es independiente si hay o no una mujer, si llega alguien. El Señor dice: donde hay 2 o 3, si se congregan en mi nombre. Puede ser que sean 2 ancianos en un campo, yo voy a estar en medio. Que sean 2 personas en el desierto. Es más, dijo el Señor, y si no hay 2, porque nadie más quiso juntarse con otro, si hay uno solo en ese lugar, pero ese uno se congregó pensando en mí, yo no le dejo huérfano. Yo voy a venir, le voy a tocar, me voy a manifestar. Si hay uno congregado en mi nombre, todavía yo puedo hacer algo en ese lugar. Imagínense las promesas. Esas promesas son promesas eternas de Dios, que son una verdad de mi vida, no son sugerencias. Por eso cuando usted de pronto podría ofender esas promesas diciendo: ay, pastor, es que yo me siento solo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sentirse solo. Si el Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué te ha hecho pensar que estás solo si Él está contigo? Mire, cuando Isaac soltó la bendición sobre Jacob, Génesis 27:33. Usted conoce la historia, ¿verdad? Santo Dios, nadie conoce la historia. ¿Alguien conoce la historia? Jacob se disfraza para suplantar a su hermano Esaú. ¿Se recuerdan ya? Y la mamá, ingeniosa la mamá, santo Dios, ¿verdad?
Le dice, mire, póngase unos pelos acá, otros pelos como tu hermano está. Mire qué peludo eres Esaú. Pero dice, póngase unos vellos por acá, otros vellos por acá. Hágale la mamá le prepara un guiso y se lo llevó. Y de pronto entra donde el viejito Isaac. Y Isaac dice, siento las manos de Esaú, pero escucho la voz de Jacob. Confundido, ya viejito, anciano, no puede ver, solamente puede oír y puede palpar, y se está equivocando. Está siendo engañado. La esposa, peor, está siendo parte de un plan que no es correcto engañar en ningún caso. Lo que Dios te da, te lo va a dar sin engaño. Santo Dios. Lo que Dios te quiere dar, te lo va a dar. No tienes que engañar a nadie. Lo que es suyo, nadie lo puede arrebatar. Entonces llega con el platito y entonces el viejito comienza a profetizar pensando que es Esaú, que le había traído el guiso y que era su primogénito. Solamente que él suelta una bendición, míreme por favor, y él se equivoca porque ya el Señor había hablado, su esposa había puesto atención y dice, el mayor servirá al menor. Dios ya había hablado, solo que él estaba entusiasmado con la cazuela y tenía como preferido a su hijo que cazaba. Pero Dios de alguna forma hizo que él soltara la bendición. Y mire lo que sucede. Él le suelta la bendición y dice, tú serás Señor sobre tus hermanos. Y suelta la bendición. Cuando llega Esaú con el plato de comida, diciendo, papá, ya llegué, entonces se estremece el corazón. Están ahí todavía, ¿cierto? Los perdiste. Se estremece el corazón de Isaac y le dice, ¿y quién fue el que vino antes? Y él le dice, vino tu hermano y arrebató la bendición. Entonces, lo que dice el viejito, o sea, Esaú dice, pero bendíceme a mí también. Y él dice, ya no puedo. La palabra ya salió de mi boca y no la puedo regresar. Entendimiento sobre la palabra. Ya lo bendije y aunque me engañó, ya no lo puedo anular su bendición. Serás, y es más, empieza a orar por él y dice, serás siervo de tu hermano. ¿Por qué? Porque la palabra ya salió. Por favor, hermanos, una vez que sale la palabra, ya no regresará vacía. Por eso, lo que debemos hablar tiene que tener tal grado de entendimiento. Por eso no deje gobernar sus palabras por sus emociones. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. No suelte cualquier cosa. Sea precavido. Eres un tonto. No suelte cualquier cosa. No diga cualquier cosa porque usted en su vida, por favor hermano, somos un depósito del cielo. Ay, nadie lo cree acá. Somos un depósito de Dios. Somos vasijas en las manos de Dios. Y lo que decimos tiene sentido para la vida de nuestros hijos. Usted tiene que bendecir a sus hijos. Hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Llegarás lejos, serás un hombre de Dios. Jamás te vas a apartar de Dios. Vas a correr como nunca nosotros corrimos. Llegarás más lejos, amarás a Dios, serás humilde, serás íntegro. Suéltele palabra de bendición sobre sus hijos. No maldiga lo que Dios quiere bendecir a través de usted. Cada vez que pueda, bendígalo. Cada vez que tenga la oportunidad, suelte una palabra sobre sus hermanos. Por eso la Biblia dice que de una misma fuente no debería salir bendición y maldición. Eso no está bien. Suelte palabra de bendición. Hágale saber a sus hijos cada vez que lo escuchen a usted, que usted los bendice. Te bendigo, hijo. Vas a ser un hombre de Dios íntegro, que amará a Dios, que no van a doblarse tus rodillas delante de los hornos de fuego. Servirás a Dios con todo tu corazón. Jamás buscarás lugares, buscarás a Dios. Haga saber, aún los hijos que todavía ni tiene, ya comienza a bendecirlos, porque que no los vea no quiere decir que no estén.
El decir de Dios. Cuando habla con Jairo, el Señor le dice que va a ir y va el Señor. El Señor no cambió la ruta por lo que la mujer hizo y tampoco cambió la ruta porque la hija de Jairo murió. El Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Y a pesar de la opinión de que ya no molestes más al maestro, el Señor dijo: a mí no me molesta, yo voy donde dije que iba a ir y haré lo que dije que iba a hacer. Dios no cambia lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. O sea, Dios habla y su palabra se vuelve ley para Él mismo. Él lo dice, Él lo cumple. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está mirando las condiciones que se generan para cambiar. Él sabe lo que somos. Mire, cuando, yo no sé si hay alguien acá todavía, no sé qué quiero hacer. Quiero predicar. Mire, el Señor cuando ve a Pedro, y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti, Pedro, te daré la llave. Cuando ve a Pedro, el Señor ve llaves y ve a Pedro. Y ve a Pedro, y cuando ve a Pedro, ve a uno que se hunde, ve a uno que se equivoca, ve a uno que lo traiciona, ve a uno que se esconde. El Señor no le está negando nada a causa de lo que ve. No se lo ve inconscientemente, no lo ve inconscientemente diciendo: bueno, te voy a dar, pero con una condición: no me vas a fallar, no te vas a equivocar. ¿Me lo prometes, Pedro? A ver, levanta tu manito. A ver, está cruzando los dedos, levanta. No nos hace eso, porque el Señor siempre supo que Pedro le iba a fallar. Y aún así le entrega las llaves: a ti te daré las llaves. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que ates y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que pone tus manitos, Pedro, ahí están. De entradita Pedro se equivoca y luego se sigue equivocando, y el Señor nos dice: ya, a ver, las llaves que te di, devuélvemelas. No se las quita, porque desde el momento que se las dio siempre supo que Él se iba a equivocar. O sea, cuando el Señor te llamó y usted pasó al altar y usted pasó con su túnica blanca a los bautismos, se metió al agua y usted dijo: sí, yo confieso a mi Señor, hizo la promesa. Dios dijo: yo sé, yo te estoy dando la salvación, pero sé que te vas a equivocar, pero eso no quita lo que yo te he dado. O sea, Dios te lo ha dado. Dios te ha dado su gracia, Dios te ha dado su amor, Dios te ha perdonado, Dios te ha lavado a todos nosotros con su sangre hermosa. Entonces el punto es que como Dios nos conoce, usted ni yo somos una sorpresa para Dios. Dios sabe que usted va a fallar, claro que sí. A mí me impacta mucho un pasaje bíblico. Hay un hombre, usted lo conoce, viene corriendo, dobla su rodilla y le dice: maestro, si quieres puedes limpiarme. ¿Se acuerdan? Bueno, es un leproso. De hecho, ahí sale la canción: quiero curar tus heridas. Esa canción hermosa. No la han leído nunca. Usted me dice amén, pero no, ni sabe ni la canción ni el pasaje, ya los pillé a todos. Dobla sus rodillas, ahí está. Y aquí dice, viene un leproso, se postró diciendo: si quieres puedes limpiarme. Bueno, ese leproso le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabe lo hermoso de este pasaje? Míreme por favor, póngame atención a esto. Lo hermoso de este pasaje es lo siguiente: el Señor lo limpia, le dice: sí quiero, y extendió su mano y le tocó. Voy para allá. Le dice: sí quiero, y le tocó. Usted sabe que tocar a un leproso era sinónimo de morir, de contaminarse, pero el Señor no podía contaminarse. El Señor era el Curios, el Señor. El pecado no lo contaminaba a Él. Él podía tomar un leproso, una mujer de flujo de sangre podía tocarlo y Él no quedaba contaminado. El pecado no tenía autoridad sobre su vida. Él le dice: sí quiero, sé limpio. Y dice: al instante la lepra desapareció.
póngame atención a esto porque esto es hermoso. Ser leproso en Israel es todo un rollo. Porque tú te presentabas delante del sacerdote y el sacerdote verificaba y te decía es inmundo. Te ponían una campana y te mandaban fuera de la ciudad. Y salías sin despedirte de tu familia, sin decirle adiós a nadie. Solo tenías que salir. Y luego vivir en los muladares, que eran los lugares donde se quemaba la basura. Y ya no podías volver a entrar. Si en alguna oportunidad entrabas, tenías que estar a 100 metros de distancia contra el viento. Y si era menos que eso, te apedraban y morías. O sea, era una vida sin medicina. Ellos se ponían la basura, se la quemaban, se la echaban en las heridas. Habían 3 tipos de lepras. Y ellos iban muriendo lentamente, pero lo primero que moría era su corazón, porque quedaban solos, abandonados, expuestos, hambrientos, todo eso. Entonces este leproso sale de ese grupo y arriesga su vida. Y se postra delante del Señor, rodilla hincada, mire la distancia que está. Y le dice, Señor, si quieres. Pero ahí hay un problema, porque está demasiado cerca. Si el Señor dice, no quiero, lo matan. Si el Señor dice, sí quiero, el Señor sabe que el costo de decir sí quiero es alto. Mire por qué. No sé si de pronto pueden poner un poquito, bueno, ahí está. Si lo puedes poner, gracias multimedia. Dice, bueno, avanza un poquito más. Dice, bueno, otra vez, avanza otro versículo. Sí, ahí está en el libro, en la otra, el paralelo, no sé si es Marcos, que está el paralelo, pero dice algo parecido, pero lo dice con más claridad. Dice, y le encargó rigurosamente. Esa palabra rigurosamente le repitió muchas veces lo mismo hasta que se entienda. Y le encargó rigurosamente, no sé si la puede encontrar. Dice, y le encargó rigurosamente, le dijo esto: no le digas nada a nadie. ¿Está claro eso? Si yo le digo a usted, Eder, no le diga nada a nadie que yo lo toqué, ¿usted lo entiende? Si yo se lo vuelvo a decir, Eder, te encargo rigurosamente, no le digas nada a nadie. ¿Lo entiende? No hay problema, ¿verdad? Okay. No sé si es tan rápido ahí atrás, pero como va. Bueno, entonces le dice, no se lo diga nada. Ahí está. Entonces, mire lo que dice. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Siga. Y le dijo, mire, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y luego dice, mira, no digas nada, no, a nadie, nada. Está claro, ¿verdad? Te lo están encargando rigurosamente, estás siendo sano. Muéstrate al sacerdote, ofrece, listo. Ahora, versículo siguiente, ¿qué sucedió? Pero el ido... ¿Qué dice ahí? ¿Ah? ¿Qué hizo él? Llega a ser chistoso, ¿verdad? Dice, pero el ido comenzó a publicarlo mucho. Dice, a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Mire lo que provocó. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. No podía entrar por 2 razones. Número 1, porque le había tocado un leproso. Y número 2, porque la gente se le abalanzaba y ya no podía. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer el Señor? Quedarse en el lugar afuera, en el desierto. ¿Sabe lo que significa quedarse en el desierto? La incomodidad, el sol, no hay un sanitario, no hay nada. Se tuvo que quedar. Y además
ahora no solamente sino que la gente ahora tenía que salir. Cuando el Señor le dice sí quiero, el Señor sabe todo lo que ese quiero va a provocar. Y además el Señor, cuando le dice no le digas, Él sabe que lo va a decir. Porque el Señor siempre supo que este leproso le iba a fallar. Desde el momento que el leproso llegó, el Señor siempre supo que le iba a fallar. Y aún así, mi Señor lo quiso sanar. Se lo digo de esta forma. El Señor siempre supo que le íbamos a fallar. Y aún así, decidió tocarnos. Decidió perdonarnos, aún sabiendo que le íbamos a fallar. Eso es la gracia del Señor. Que aún sabiendo, de todas formas, nos llamó, nos perdonó. Y a veces le digo, Señor, ¿acaso usted no sabía que yo era tan malo? El Señor siempre lo supo. Pero a eso se le llama una gracia abundante. Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. No sé si están ahí todavía. La verdad es que yo ni reloj, ni siquiera no tengo idea cuánto rato llevo. Sigo nomás, ¿verdad? Esto mañana es feriado. Ahí multimedia me tiene que ayudar porque no puse el reloj. Número 4, este es el cuarto. Son solo 10. Voy a tratar de terminar. Ay, qué hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es saber que tenemos a nuestro buen Dios, que conociéndonos completamente, uno puede conocer, uno puede confiar en quien conoce o puede desconfiar en quien conoce, pero que Dios nos encargue tareas tan importantes conociéndonos, que nos ame conociéndonos. Para mí eso es tremendo. Que me ame sabiendo quién soy yo. Eso es tremendo. Me ama sabiendo quién soy yo. Déjeme solamente comenzar a puntualizar algunas cosas. Mati, usted me ayuda de allá atrás. El número 4 es que también podemos cruzar en medio de la noche. Esto es importante porque a veces hay ciertas condiciones que se dan para el cumplimiento de su palabra. Fíjese que dice aquel día, aparte diciendo el versículo 35, aquel día, mire, aquel día, cuando llegó la noche. Es que esto se lo voy a decir de esta forma: el Señor intencionalmente esperó la noche para poder cruzar. No fue casualidad, porque Dios nunca opera en casualidad. Él pudo haberlo dicho en la tarde, en la mañana, a mediodía, y había más alternativas, pero a veces Dios permite que algunas cosas empiecen a ser más difíciles. Esto le pone un poco de suspenso, le pone un poquito de dificultad. Uno a veces, de hecho un día un hombre me dijo esto. Estábamos trabajando en una construcción y una empresa quebró, y justamente a él le retuvieron todo su dinero. Él tenía cerca de 80 años y me dijo lo siguiente. Me dijo, ya no tengo tiempo para volver a empezar. Tengo 80 años. Construí esto durante toda mi vida y ya no tengo tiempo para volver a recuperarme. Yo ya perdí todo y ya no tengo nada que hacer. Él mismo dice, ya no tengo nada que hacer. No tengo tiempo. Él tenía ideas, era muy esforzado, un hombre muy trabajador, pero decía que le faltaba tiempo para volver a recuperarse de esta gran caída, de una pequeña estafa que sufrió la empresa. Entonces, el tema a veces no es la oportunidad, sino el tiempo. Y es ahí donde nosotros, mis queridos hermanos, a veces Dios nos acelera ciertos tiempos. Qué hermosa es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Dios puede hacer que aquel que planta alcance al que ciega. Una cosa impresionante. El que está
recogiendo está alcanzando al que está sembrando ya. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo Dios puede hacer que usted lance una semilla y eso salga y el que viene atrás ya te alcanzó por un ciclo acelerado de Dios? Una cosa impresionante, cómo Dios de pronto puede hacer estas cosas tan hermosas, cómo Dios puede volver a llenar las manos de nosotros, porque Dios puede hacer eso. De hecho, eso fue lo que el Señor hizo con Ruth. Ay, qué hermoso. Déjenme bajar otra vez, me acuerdo de alguna historia y bajo. Ruth, hermano, Ruth, tremenda. Sabe que Ruth, usted sabe la historia de Ruth, ¿verdad? Ruth y Noemí. Es tremenda esa hermana. Resulta que ella llega con Noemí, su suegra, que estaba recontra amargada por todo lo que había pasado con sus hijos. Su esposo había muerto. Y ellos llegan otra vez a los campos de Booz. Entonces le dice Noemí a Ruth, le dice: vaya y recoja espigas para que podamos comer algo. Y había una ley en Israel, hay hasta el día de hoy una ley en Israel, que las esquinas son para los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos. Y todo, si usted recoge, por ejemplo, uva y una se cae, usted no la puede recoger. Lo que se cae queda para las viudas, para los pobres, para los huérfanos y los extranjeros. Entonces, Ruth venía como una extranjera recogiendo lo que se caía o lo que quedaba. Entonces agarra una artesa grande y empieza a recoger y estuvo todo el día haciendo eso. Llegó así con un montón de espigas y la viejita Noemí le volvió la vida. Y dice: bendito sea el Señor, mira todo lo que has traído. Está contenta porque tienen pan, que era lo que finalmente andaban buscando, porque había un hambre en los campos de Moab. Entonces, pero de pronto Booz, que es un tipo de Cristo, Booz hace una pregunta: ¿quién es esa muchacha? Y le dicen: es Ruth, es la que se le murió el marido, anda con su suegra Noemí. Y Booz dice: bendito sea el Señor. Qué muchacha tan hermosa, que a pesar de todo lo que ha perdido, aún sostiene a su suegra, no la dejó sola. ¿Y sabe lo que dice Booz? Dice: suéltenle manojos. No será solo lo que caiga, dejen caer intencionalmente para que le cueste menos. Ay, tremendo, hermanos. Ella nunca supo que en realidad Booz había decidido soltar manojos. Lo único que ella agarró otra vez su artesa por la mañana y vio un manojo grande, lo agarra, lo echa arriba, ve otro manojo, lo lleva y llega donde su suegra. Mire, suegra, lo mismo que ayer me tardé como 12 horas a recoger, ahora me tardé 20 minutos. Ella lo que nunca supo es que hay un Booz que estaba soltando manojos para que le cueste menos. Para que le cueste menos. Yo no sé si alguien me recibe esto, pero Dios va a soltar manojos para que te cueste menos. Para que ayer ocupaste mucho tiempo en hacer cosas y tú sacas la cuenta, dijiste: me tardé tanto tiempo en conseguir algo, y el Señor dice: te voy a soltar manojos para que te cueste menos. Santo Dios. Es Dios diciendo: voy a soltar cosas. Usted va lo que hacía quizás en 8 horas. Me lo contó un pastor. Ay, tremendo, hermanos. Un pastor que vende plantas en Renca, Pastor Mendoza. Él me lo contó. Me dijo: yo en un mes vendía plantas y el Señor me llamó al pastorado y me dijo: voy a hacer que en un día recibas lo que recibías en un mes de trabajo. Ve a tal lugar, y el Señor le dio la dirección donde ir a comprar plantitas. Mire, hermanos, vive el Señor, y yo sé que eso es verdad, lo conozco al hombre. Llega con su camión cargado de plantitas y la gente se le amontona, sale de los viveros de todos lados, se le amontona el camión, y el camión quedó desocupado. En 10 minutos no tenía nada. Tiene que ir a buscar otro camión lleno, y en un día el Señor le hizo tener lo que a él le costaba un mes,
Porque cuando Dios decide soltar manojos, llega un momento en que Dios decide. Llega un momento donde Dios decide soltar manojos, porque hemos sido fieles al Señor. Porque nuestra fidelidad al Señor hará que Dios en algún momento nos haga soltar manojos. Felipe, el Señor nos puede soltar manojos para que nos cueste menos, Braulio, porque ha sido difícil, pero nos va a costar menos, porque Dios sabe. Es más, agranda tu alteza, dice el Señor. Agranda tu alteza, porque hay más manojos que recoger, hay más cosas que levantar. Dios está soltando para que te cueste menos, para lo que tardó tanto tiempo ahora sea más rápido, porque Dios es fiel. Aleluya. Cierra sus ojos, porque hay una presencia de Dios hermosa. Hermoso Jesús. 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 Hermosa presencia. Hermoso Jesús. Ahí donde está, dígale: Señor, usted que me conoce, que sabe quién soy. Usted no lo tiene que pedir, Dios lo otorga, Dios lo hace por su gracia, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él sabe que has caminado con Noemí tanto tiempo y has soportado tantas cosas y no has reclamado, solo has avanzado, pero llegaste a Belén. Y el Señor dice: hay manojos que vas a encontrar preparados, porque el Señor ha decidido extender su misericordia solo por su gran bondad. Hermoso Jesús, maravilloso. Levántese, pónganse en pie, levante sus manos, levante sus manos.